hago una presentación genérica del ciclo de este año. Os comento, como ya dije en ediciones anteriores, que este año hemos decidido hacer una agrupación un tanto variopinta de conferencias en cuanto a su temática, que entendemos que todas tienen un fondo común, que sería el interés por el psicoanálisis en sus diversas formas y luego en concreto por el psicoanálisis tradicional, pero ahí ya nos ocupamos nosotros de darle ese tinte, ese enfoque a diferentes maneras de expresión. Por eso recogimos algunas conferencias que el año pasado, debido al motivo que todos sabemos y que ya me empiezo a aburrir de repetir, pero bueno, ya lo sabemos, ahí está, sobre el ciclo que teníamos el año pasado, que era mujer y psicoanálisis, y algunas de ellas recuperamos. El resto, pues bueno, entiendo que tienen ese fondo común de la preocupación del terror a veces por lo que pueda pasar y el encerramiento muy a menudo, pero no tienen su expresión formal, no tienen nada que... Mira, ponte el auricular un momento, a ver si lo oyes. Hoy tenemos la gran fortuna de contar con nosotros con Pedro Chaco, que casi le he tenido que no lo oye. para que viniera por aquí, porque tiene una gran preocupación sobre si lo que va a contar puede interesarnos a nosotros como psicoanalistas, clínicos, prácticos, algo que tiene que ver. Yo en parte lo entiendo, porque como yo tengo tanta afición por la filosofía y me he encontrado muchas veces hablando en clases y demás, y que la gente se me quedaba un poquito con los ojos como platos diciendo de qué está hablando este hombre, pues también lo entiendo. Pero bueno, también somos muchos los que consideramos que todo enfoque dentro de la psicología y todo enfoque dentro del psicoanálisis parte de una serie de preconceptos de tipo filosófico, ontológico, metafísico, o llamémoslo como queramos. Pedro Chacón Fuertes es un gran filósofo, también es una gran persona, como no. Entonces yo le tengo mucho cariño desde hace muchos años que colaboró conmigo, me ayudó en la realización de mi tesis doctoral. Él es catedrático de filosofía, jubilado, y ha dirigido diversos másteres y cursos en la universidad, el máster de teoría psicoanalítica, y ha colaborado en alguna otra especialidad dentro de la facultad, siempre en la línea del psicoanálisis. Yo le consideraría básicamente un filósofo del psicoanálisis, aunque desde luego su obra es más amplia. Para no dejarme cosas importantes en el tintero, voy a recoger algunas de las que hemos incluido en el cartel publicitario, donde decimos que largos años de docencia en la Facultad de Psicología y he dicho director del máster, pero también del programa de doctorado de teoría psicoanalítica. Sus intereses investigadores se han centrado en la filosofía contemporánea de la mente y en la epistemología del psicoanálisis. Es autor, entre otras publicaciones, de los libros Bergson o El tiempo del espíritu, Saber y verdad en Sigmund Freud y Un saber de las entrañas, ensayos sobre María Zambrano. También ha sido editor de las obras colectivas de María Zambrano, es decir, es un especialista en esta gran filósofa, discípula de Ortega y continuadora de su pensamiento y con su propio pensamiento personal. Como filosofía de la psicología y pensando la mente, son obras en las que también ha colaborado, obras colectivas. En los últimos años, aparte de esa edición de las obras de María Zambrano, también he publicado, bueno, justo al inicio del confinamiento, yo me encontré con que había publicado este libro que he podido leer con mucho agrado y del cual en el último número de nuestra revista Clínica e Investigación Relacional he tenido la osadía, me agradece mucho, dice que es laudatorio, pero vamos, a lo mejor a veces hay ciertas loas que preferiríamos no tener si no están bien fundamentadas. Entonces, en este caso me ha parecido una obra magnífica, centrada sobre todo en el pensamiento de Freud, pero en esto quiero señalar una idea que hemos
yo creo que están un poco desorientados en esta vida profesional cuando se piensan que nosotros ya no somos freudianos. Pues, hombre, no somos freudianos estrictos. Criticamos muchos aspectos del pensamiento de Freud, pero no podemos negar, que sería absurdo negar, la gran importancia de su figura como iniciador de todo el campo en el que nosotros nos estamos moviendo. Entonces, como me ha gustado decir algunas veces, estaremos con Freud o contra Freud, pero es muy difícil estar sin Freud si quieres hacer un trabajo realmente amplio y con sentido en lo que es la clínica y lo que es la psicoterapia. Al menos es como lo entendemos nosotros. La conferencia que nos va a dar hoy es como el psicoanálisis es un saber fronterizo. Empezamos con el tema delicado, ¿no? Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si me he dejado algo importante que añadir, pero de ahora tienes la mano. Muchas gracias, Carlos, y buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes y los que participan a través de la red, ¿no? Quiero, bueno, en primer lugar, no le hagáis tanto caso, es un gran amigo y se nota, ¿no?, en lo que me ha dicho. Pero sí quisiera, antes de empezar, agradecer el que estemos hoy reunidos en un lugar como este, con un nombre además simbólico y muy importante tanto para filósofos como vosotros, psicoanalistas o psicoterapeutas relacionales. Un ágora era el lugar justamente de intercambio de bienes, de comercio, de logoi, dirían los griegos, de palabras. Entre ellos, el lugar de la verdad, me atrevería a decir, aparte del lugar de encuentro. Y tengo que confesaros que mi estado de ánimo es un poco ambivalente. Por un lado, no lo niego, de satisfacción por reencontrarme con viejos amigos y compañeros con los cuales ya desde hace muchos años hemos luchado por promover al menos el conocimiento del psicoanálisis en la Facultad de Psicología y en Jóvenes Españoles. Nunca olvidaré esos años y ahora que no me oyen, de verdad, expresar mi reconocimiento y mi aprecio personal a su labor desarrollada tan dilatadamente tanto por Alejandro Ávila como por Carlos Rodríguez Sutil, ¿eh? Y si les digo, sin embargo, que mi ánimo es un poco ambivalente, es porque, por otro lado, no les niego, estoy algo preocupado porque no sé si lo que voy a decirles de verdad, ojalá sí, les sea útil, ¿no? Pero tengo que precisar desde el principio para que no haya engaños o, en fin, o devuelvan la entrada si esto no es lo que esperaban, ¿no? Dos precisiones que son limitativas, ¿no? Por un lado es que mi intervención, del tema de la frontera, del psicoanálisis con otros saberes, se va a limitar a un análisis de los textos freudianos. O del psicoanálisis freudiano, ¿no? Y solo algunos aspectos de ello. Bueno, pues sea lo que sea esto, del psicoanálisis freudiano. Cuando yo era joven, asistía a alguna de las conferencias de Javier Zubiri en la Casa de las Chimeneas y después en el salón de conferencias del Banco Urquijo, y él tenía una muletilla de que se me quedó grabada porque después de uno de esos párrafos en los cuales uno, joven como yo, apenas entendía nada, el maestro decía una y otra vez, eso ni que decir tiene, ¿no? Bueno, pues me voy a aplicar ahora la muletilla de Zubiri porque, al contrario, en el caso que hoy nos ocupa, si me permiten el juego de palabras, ni que decir tiene, que habría mucho que decir de qué sea el psicoanálisis y cuáles son los cambios y los progresos que haya experimentado después de Freud. Pero mi restricción a los textos del fundador del psicoanálisis tiene sus razones. Primero porque son los que más he leído y los que de conocer conozco menos mal que otros psicoanalistas. En segundo lugar, porque a pesar de las insuficiencias y de los errores, que esos textos siguen siendo patrimonio común, una herencia compartida por el mundo complejo y amplio de los psicoterapeutas y psicoanalistas que siguieron sus sendas, ¿no? Y en tercer y último lugar, porque de forma consciente o inconsciente, si no me equivoco,
algunas de las cosas que quiero comentar hoy con vosotros a partir de esos textos siguen siendo asumidas, a veces repetidas como tópicos sin que sean sometidas a revisión. Bueno, y mi segunda limitación que quiero confesar es que inevitablemente, como bien Carlos os ha subrayado, mi perspectiva a la lectura de esos textos va a ser externa al psicoanálisis clínico. Con ello, por favor, no quiero decir que sea mejor ni peor, quiero decir simplemente que va a ser externa. Yo no soy psicoterapeuta, no soy psicoanalista, pero sí es verdad, tampoco lo puedo negar, que soy un aprendiz de filósofo que desde ya mis años de formación se ha interesado profundamente por el psicoanálisis, no tanto con el propósito de juzgarlo, sino de entenderlo y de aprender de él. No les voy a recorrer mi biografía desde joven del 68 con los primeros textos freudianos, ¿verdad? Pero sí al menos mencionar que desde que después de mi tesis doctoral comencé a impartir docencia en la Facultad de Psicología, mi preocupación por introducirme en las relaciones en psicoanálisis y filosofía fue y ha sido permanente. Para que por lo menos conozcan algo de la perspectiva, les diré que desde esos primeros acercamientos mi lectura estuvo muy ligada a la concepción de Paul Ricoeur cuando incluye a Freud dentro de los llamados pensadores de la sospecha de Marx y de Nietzsche, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Yo me acercaba al psicoanálisis no desde el filósofo o representante de la filosofía como maestra de las ciencias, yo diría más bien madrastra empeñada a indicar a cada uno cómo ha de actuar y a cada uno de los saberes. Lejos de eso, por si les sirve también de puntualización, aunque veo que sois muy jóvenes, pero si tenía, en esos años filosóficamente me sentía profundamente influido por dos obras filosóficas. Una, La razón sin esperanza, de Javier Muguerza, y la otra, La filosofía o el espejo de la naturaleza, de Richard Rorty, ¿no? Bueno, pues dedicado a la asignatura de filosofía de la psicología, lo que sí os tengo que reconocer es que a medida que pasaban los años, mi interés, iba derivando desde una primera posición centrada en la que llamaría epistemología externa del psicoanálisis, las críticas, revisiones que desde filosofía del lenguaje o desde filosofía de la ciencia se habían hecho de los textos psicoanalíticos, para pasar a centrarme y estar profundamente interesado cada vez más en lo que he llamado epistemología interna o epistemología psicoanalítica, es decir, el singular, el propio desvelamiento que los psicoanalistas pueden hacer de su experiencia, de su hacer, de sus modos específicos de elaboración teórica, ¿no? Y de construcción y de elaboración de sus constructos y de validación de sus interpretaciones. Tendré ocasión de volver sobre ello un poco más adelante. Tengo el reloj aquí porque espero corresponder a la amistad que me habéis profesado, no pasándome de las horas. Pero lo primero que no hace falta decirlo, pero voy a decirlo, es que Freud no fue un epistemólogo, ni falta que le hizo. Pero a pesar de ello, encontramos en los textos de Freud, por un lado, mucha herencia y muchos presupuestos y concepciones epistemológicas que asumió de su época y de su marco cultural, y también sus propios argumentos por clarificar y justificar la validez del propio psicoanálisis. Tengo un poquito de agua, por favor. Entre ellos, además de responder a las críticas que se le planteaban, mostrar las relaciones de parentesco y de diferencia, la ruptura y las afinidades que podía tener con otros saberes. Bueno, pues todo esto es hacer epistemología. Incluso, bueno, no creo que lo sabéis, pero en fin, recordaros que a medida que se hacía mayor y si el psicoanálisis progresaba y se afianzaba, Freud pudo ido haciendo más consciente de los límites de la eficacia terapéutica, ¿no? Pero en cambio
muy al contrario, se acrecentaba su confianza en la validez, en la verdad de la teoría psicoanalítica. Solo un ejemplo en el texto escrito en la conferencia número 34 de las nuevas conferencias. Estamos ya en el año 33, 1933, claro. Les dije que el psicoanálisis se inició como una terapia, pero no quise recomendarlo al interés de ustedes en calidad de tal, sino por su contenido de verdad, por las informaciones que nos brinda sobre lo que toca más de cerca al hombre, su propio ser, y también por los nexos que descubre entre los más diferentes quehaceres humanos. Pues bien, de esta validez teórica, ¿no?, es de lo que quisiera hoy hacer solamente algunos comentarios. La primera y bien conocida, la más general, reiterada, expresión de Freud para identificar el psicoanálisis es denominarlo, como sabéis, una ciencia natural, una Naturwissenschaft, ¿no? Y bueno, con lo cual queda muy claro que lo que quiere es separar el psicoanálisis de la vez aquello que le atraía y que temía, que no era otra cosa que la propia filosofía o la especulación filosófica. Menos mal que algunas veces cedió a la tentación y cayó en ella, ¿eh? Pero digo por lo menos para los filósofos, ¿eh? Lo que, sin embargo, no quiero extenderme porque eso nos llevaría muy lejos y está ya suficientemente tratado, es el tema de si al describirlo de esta manera Freud estaba tomando partido por la famosa querella o disputa de los métodos que estaba en aquellos años en la Alemania ya usted de su tiempo en boga. Es decir, la discusión entre naturalistas y positivistas, partidarios de la unificación de todos los saberes bajo las pautas y criterios de las ciencias físico-naturales, frente a los hermeneutas o historicistas como Dilthey, ¿no?, o Windelband, etcétera, que subrayaban que justamente la heterogeneidad o la no diversidad o ruptura que el ser humano con el lenguaje introduce en el ámbito de la realidad implica necesariamente que sus modos de tratamiento y de conocimiento sean muy distintos de los que sean. No voy a insistir en ello porque creo que lo conocéis todo de sobra. Solo os diré que a mi juicio, y en coherencia con mi posición, solo analizando el modo específico, cómo se elaboran las interpretaciones y también las explicaciones psicoanalíticas a partir de la propia experiencia clínica, podremos colegir los parentescos y las diferencias que el saber analítico tiene con el modelo explicativo de otras ciencias. Y también sus diferencias con el modelo hermenéutico comprensivo de las llamadas ciencias humanas, o ciencias del espíritu, igualmente. Es decir, podremos entonces acercarnos más que con discusiones teóricas al significado real que tienen términos como explicar o como comprender o como interpretar en análisis. Como diría Wittgenstein, y seguramente Carlos Rodríguez Sutil os habrá recordado, al fin y al cabo, significado de palabras como explicar y comprender viene determinado por su uso dentro de un determinado juego del lenguaje. Pero vamos a avanzar un poco más porque el tiempo corre y a mi edad no solamente corre, sino que atropella. Estamos acostumbrados a decir que el psicoanálisis es antipositivista. Y llevamos mucha razón para afirmarlo. Sí, pero. Cuando digo pero, es que no puede ignorarse que muchas de las afirmaciones textuales de Freud, si se tomaran literalmente sobre el saber psicoanalítico, están teñidas de un positivismo implícito, en parte heredado del ambiente científico en que se formó como médico de Viena, ¿no? Y en este respecto quisiera deciros, han rastreado hasta la saciedad las deudas de Freud con la literatura, con Goethe, con la filosofía y sus maestros, con Brentano, con filósofos como con Spinoza o Nietzsche, ¿no? O, por supuesto, también faltaría más con Meiner o con Charcot, etc. Pero se ha prestado menos atención quizás a la deuda intelectual que tiene con los modelos científicos que él durante más de 20 años, recordar que la interpretación, la teoría psicoanalítica Freud la empecé a elaborar con su postulación del inconsciente ya con 40 años, ¿no? Mientras tanto ha vivido mucho tiempo bajo el amparo y el influjo de
de ese planteamiento científico-natural y con algunos maestros de referencia. Por ejemplo, oigo hablar menos de Ernst Bricke. Bricke fue su director en el laboratorio de fisiología donde a él le hubiera gustado de joven permanecer, ¿no? Pues bien, en 1910 reconocía el propio Freud, vamos a creerle, que Bricke fue seguramente la más grande de las autoridades que jamás tuvieron influencia en mí. Y en 1925, es decir, el psicoanálisis estaba ya crecidito, Freud manifestaba: en el laboratorio de Bricke logré por fin tranquilidad y satisfacción completa, hallando en él personas que me inspiraban respeto y a las que podía tomar como modelos. Que esto lo diga en 1900 Freud de Bricke, cuando, como sabéis, era tan reacio a admitir deudas y reconocimientos, creo que tiene su sentido. Viene todo ello a cuento de subrayar que cuando Freud utiliza el término Naturwissenschaft, lo que a mi parecer está queriendo realmente decir no es tanto zanjar la cuestión, ponerse en un lugar o en otro, cuanto decir simple y llanamente que el psicoanálisis es un saber riguroso, que es ciencia, sin más, no es opinión ni especulación, ¿no? Pero se comprende bien fácilmente la tensión interna que recorre toda la epistemología freudiana, y no solamente en Freud. Me refiero a que, por un lado, intenta justificar que el psicoanálisis comparte con las ciencias rigurosas unos mismos modos de proceder, unos hábitos intelectuales de trabajo, ¿no? Y también ahora lo veremos, algunos presupuestos metateóricos comunes a los científicos. Pero, por otro lado, tiene que subrayar la singularidad de su objeto de estudio, el inconsciente, ¿no? No compartido con otras ciencias, y que justificaría que el psicoanálisis esté exigido a establecer sus propios métodos y sus propios procedimientos de indagación. Bueno, pues vayamos entonces por parte. En la selección que os propongo para esta tarde. En primer lugar, vamos a ver cómo ciencia y psicoanálisis compartirían a los ojos de Freud unos mismos modos de proceder. Brevemente lo señalaré y leeré algún texto, pero quiero llegar a lo que propiamente quiero comentar. Esto es como un recorrido de algunos puntos que creo esenciales de la propia autoconcepción freudiana, equivocada o no, ¿no? El saber analítico. En primer lugar, sus principios, lo del psicoanálisis, igual que los de las ciencias, nunca estarían establecidos de una manera definitiva, ni por supuesto pueden estar totalmente claros al comienzo de la investigación. Cuando se reprochaba a Freud que sus conceptos, libido, pulsión, eran vagos y no estaban bien definidos, decía, justamente eso es uno de los rasgos que todas las ciencias tienen, que solo al final del proceso de conocimiento puede en verdad decirse que sea materia o que sea átomo o que sea tal tipo de fuerzas. En segundo, no lo leo texto, es que si no veo que no leo. En segundo lugar, ciencia y psicoanálisis compartirían el carácter provisional de sus constructos teóricos. Ambos, ciencia y psicoanálisis, según Freud, otra cosa que se haga o no, pero según Freud, están permanentemente dispuestos a modificarlos y a corregirlos en función del material empírico que pretenden explicar. Él mismo se pone como ejemplo, otra cosa es que él no fuera buen ejemplo con las quizás revisiones de otros, pero en su caso pone varios de que él mismo ha aceptado revisiones de sus primeras concepciones importantes, ¿no? Y aquí sí os voy a recordar un fragmento del artículo que escribió para la Enciclopedia Británica, que termina con estas palabras sobre el carácter del psicoanálisis como ciencia empírica. El psicoanálisis más bien se adhiere a los hechos de su campo de trabajo, procura resolver los problemas inmediatos de la observación. Es que quiero poner con énfasis, no sé poner más fuerza palabra. Problema inmediato de la observación. Sigue tanteando en la experiencia. Sigue siempre inacabado, y siempre dispuesto a corregir o variar sus doctrinas. Lo mismo que la física o la química, soporta que sus conceptos básicos no sean claros, que sus premisas sean provisionales y espera del trabajo futuro su mejor precisión. Bueno, en tercer lugar, me importa recordaros simplemente
que el psicoanálisis a los ojos de Freud, por supuesto, no se adecúa a la metodología ni tiene que aceptar los procedimientos estrictamente experimentales o estadísticos de las ciencias positivas. Pero sí, y esto es lo importante porque lo tendré que retomar después, sí comparte con muchas de estas el carácter de ser un saber empírico, es decir, un saber basado en la observación, en la experiencia. Y quizás sea, sin duda, este el aspecto más subrayado, por lo menos cuantitativamente por Freud en los textos, al reivindicar cientificidad para el psicoanálisis. La cuidadosa y paciente observación de la que surge y en la que se fundamenta, observaciones Beobachtung, ¿no?, en alemán, es esencial para la formulación, para la contrastación, para la modificación de sus interpretaciones e hipótesis teóricas. Bueno. Bueno, al formar parte de ese mismo reino, por lo menos el de lo científico, el psicoanálisis no solo comparte estos modos de proceder o, si queréis llamarlo, actitudes intelectuales, sino que también compartiría con ellos unos mismos presupuestos metateóricos o filosóficos, si prefieren llamarlo así, ¿no? Y en los textos de Freud creo que nos encontramos, al menos sin querer ser exhaustivos, los siguientes, asumidos, el monismo científico, no son palabrotas, el materialismo, el fenomenismo y el determinismo. Los cuatro forman parte o formaban parte de la ideología científica dominante y que Freud hace suya, ¿no? Freud incluso la llama concepción científica del mundo científica. Es más, Freud piensa que el psicoanálisis no solo lo asumiría, sino que habría venido a corroborarla y ampliarla en muchos de estos aspectos. Solamente os defino algo el contenido de estos presupuestos para centrarme en el último. La denominación monismo científico se refiere a la creencia metateórica de que todos los problemas son susceptibles de tratamiento científico. Es decir, que ni la singularidad, ni la dignidad, ni la complejidad, ni la novedad que comporta el psiquismo humano le eximen, o sus creaciones artísticas, culturales, le eximen de excluirse del programa unitario de la ciencia. Freud más bien concibe, ya digo, que no solo el psicoanálisis comparte tal convicción, sino que constituye una forma efectiva de cumplimiento de ese programa universal de cientificidad. Una prueba irrefutable contra quienes pretendían sustraer a la ciencia la comprensión del hombre. Os cito. Nunca se rechazará con suficiente energía este argumento. Es por completo insostenible, pues espíritu y alma son objeto de investigación científica exactamente como lo son cualesquiera otras ajenas al hombre. El psicoanálisis posee un título particular para abogar aquí a favor de la cosmovisión científica, puesto que no puede reprochársele haber descuidado lo anímico en la imagen del universo. Su contribución a la ciencia consiste justamente en haber extendido la investigación científica al ámbito anímico. Cierro cita. Por fenomenismo, que lo mencionaba antes, debéis de entender una concepción según la cual el contenido de las teorías científicas también debe interpretarse siempre restringido a ser una adecuada descripción de las conexiones y de las regularidades existentes entre los fenómenos de sus respectivos ámbitos. O por emplear la terminología kantiana, las ciencias siempre están limitadas a ser un conocimiento de los objetos de experiencia, de los fenómenos, diría él, ¿no? Nunca de la cosa en sí misma o de la realidad con independencia del conocimiento humano. Bueno, Freud igualmente comparte que el psicoanálisis ha de ser fenomenista, pero os ahorro de nuevo cita, no sé si hacerlo o no. Bueno, sí. En tercer lugar, es igualmente importante recordar que para Freud el psicoanálisis comparte con el conjunto de las ciencias y está tomando como modelo las ciencias naturales, al menos él, el presupuesto metateórico del determinismo. En cuanto a saber, ha escrito
con la ciencia, no cabría en el psicoanálisis el libre albedrío ni la contingencia a la hora de explicar los fenómenos psíquicos. No estoy discutiendo con Freud, estoy por ahora simplemente, sí, porque es que si no, pues, no lo he cogido, mucho de lo que os he dicho no lo comparto, ¿no? Pero sí quiero hacerme cargo de qué problemas pueden implicarse y creo que están implícitos en esta concepción freudiana. Vamos a ver. Los fenómenos psíquicos no se sustraen al condicionamiento causal. Muy al contrario, como os digo, el psicoanálisis habría mostrado allí donde otros saberes quedan mudos o no encuentran nada, justamente parecería para ellos surgir los fenómenos de una mera casualidad, ¿no? O contingencia, que el determinismo científico puede ampliarse, ¿no? Habría venido a mostrar la causación inconsciente, ¿no? de lo psíquico. Y ello vale tanto para los actos fallidos, como para los sueños, como para la neurosis, ¿no? Cito, ya echan de ver ustedes, les dice a los alumnos en la Universidad de Clark cuando va en 1909, ¿no? En un marco, por lo tanto, científico médico, dice, ya echan de ver ustedes que el psicoanalista se distingue por una creencia particularmente rigurosa en el determinismo de la vida anímica. Para él, no hay en las exteriorizaciones psíquicas nada insignificante, nada caprichoso ni contingente. Espera hallar una motivación suficiente, cuidado con la palabra motivación, aun donde no se suele plantear tal exigencia. Y todavía más, está preparado para descubrir una motivación múltiple del mismo efecto anímico, mientras que nuestra necesidad de encontrar las causas, cuidado con la palabra causa en el mismo párrafo, que se supone innata, se declara satisfecha con una única causa psíquica. Bueno, dejo en todo caso que Carlos otro día os explique los problemas que trae la distinción entre motivaciones, motivos y causas en cualquier explicación psicológica, psicoanalítica o cualquiera, de la vida humana en psicología, en sociología. Bueno, y deliberadamente he dejado para el final de esta relación de presupuestos metateóricos que el psicoanálisis compartiría con las ciencias, el de asumir, según él, al igual que ellas, una concepción ontológica materialista. Me explico. Este es un compromiso que asumiría y suscribiría el mismo pacto antivitalista que había firmado su maestro Brique. Lo que se quiere indicar con materialismo ontológico es que la ontología subyacente, ¿no?, a los textos de Freud no es cartesiana. Ya sabemos que él era anticartesiano, pero no solo por el tema de la conciencia, de la limitación, o no solo como vosotros, analistas o terapeutas relacionales, ¿no?, subrayáis de su anticartesianismo frente a un ego aislado, ¿no?, individualista. No, es que además, no digo no solo, no es cartesiano porque no es dualista, no presupone la existencia de dos sustancias o de dos realidades independientes y heterogéneas, lo mental y lo físico, el cuerpo o la mente. Vale decir que para Freud los estados y contenidos psíquicos son siempre propiedades, actividades o estados de un organismo material viviente, un organismo que es el ser humano. A veces fantaseo con que si Freud hubiera quizás desarrollado su obra a partir del final de los años 50, a lo mejor se hubiera escrito filosóficamente a la llamada teoría de la identidad psicofísica, la de Smart, Lodai Place, que defendía que el significado de lo psíquico mental, por supuesto, es radicalmente distinto del significado de los términos mentales, pero la referencia de esos términos, aquello a lo que ontológicamente se remiten, no tiene nada de sustancialmente distinto de las entidades físico-químicas con las que estamos hechos, ¿no? Bueno, sin embargo, debe añadirse inmediatamente, y a ver si llego ya a lo que quiero deciros, tal materialismo ontológico no implica en el psicoanálisis, no, tampoco en otras ciencias, necesariamente un reduccionismo epistemológico, que puesto que se admite una sola realidad, el método de acceso, de desvelamiento de ella, tenga que ser también único. No, muy al contrario. Por el contrario, el materialista Freud fue
y eso se deben reconocer todos los psicólogos de la orientación psicoanalítica o de otra cualquiera, fue uno de los más fervientes defensores de lo que en filosofía de la mente y en la psicología contemporánea se denomina mentalismo. Es decir, de la necesidad ineludible de apelar a conceptos y a constructos de carácter psíquico o mental irreductibles, no traducibles a conceptos y constructos físico-químicos o orgánicos. En esta decisiva diferencia radicará justamente la frontera que separa el psicoanálisis de aquellos otros saberes científicos con los que parece compartir no solo ideales de racionalidad, como antes veíamos, sino también ámbitos de fenómenos y actuaciones en los seres humanos. Me estoy refiriendo especialmente a la medicina, a la psiquiatría o la biología. Y esto es lo que quería, pero según mi cálculo y mi anotación, yo debía llevar ahora media hora y llevo 35 minutos. Espero recuperar la distancia. No, vamos, lo digo, de verdad quiero corresponder a vuestra gratitud. No, lo primero... Nunca nos lo tomamos de forma... No, bueno, pues yo sí, por deferencia quiero... Además, que en principio me había organizado porque fuera así, ¿eh? En primer lugar, la medicina. Bueno, bien sabéis, no tiene nada de extraño que Freud insista en multitud de ocasiones en intentar delimitar las fronteras y diferencias del psicoanálisis con la medicina. No en vano él se había formado como médico, no en vano pretendió durante años ser acogido dentro de la comunidad médica científica de su época, no en vano sufrió la distancia que con ello se establecía, ¿no? Me vais a permitir, seguramente cometo una barbaridad por meterme donde no me llaman, ¿no? Pero si aplicáramos al psicoanálisis freudiano la teoría de relaciones de objeto, podríamos decir que también el yo del psicoanálisis se constituyó en relación a un otro, la medicina, y que en ese proceso experimentó los tres afectos fundamentales, ¿no? De apego, de frustración y de rechazo. Dicho en pocas palabras, lo que podemos decir que la progresiva autoconciencia de Freud sobre el psicoanálisis como saber siguió un proceso paralelo al del distanciamiento, a su distanciamiento respecto al saber médico, ¿no? Son muchas las razones, y vosotros las conocéis, de diversidad de técnica, de planteamiento, del propio sentido de la cura, en fin. Pero por ello creo que no es exagerado afirmar que para Freud el psicoanálisis se sitúa en otro lugar de la medicina, ¿no? Fuera de sus fronteras, si queréis, utilizando los propios términos de Freud, que al analista su experiencia le lleva textualmente a otro universo con otros fenómenos y leyes. Bueno, como bien saben además, el momento quizás en que con mayor precisión se vio obligado a explicitar y reflexionar sobre las diferencias entre el conocimiento médico y el psicoanalítico fue con ocasión de la denuncia judicial presentada contra Reich, ¿no? En Viena, y donde motivó que Freud tuviera o se sintiera inclinado a justificar la legitimidad del análisis profano y sobre todo a reivindicar los propios sistemas de transmisión del conocimiento y de enseñanza que el psicoanálisis comportaría alejados y distintos de aquellas vías por las que se transmite el saber médico. Es una tesis central defendida por Freud en ese espléndido ensayo de ¿pueden los legos ejercer el análisis? ¿No? Menos mal que los legos podemos hablar del psicoanálisis, ejercerlo no. Pues la tesis central defendida por Freud en aquel ensayo, que si no estoy equivocado forma parte todavía esa tesis de los escasos acuerdos teóricos que podemos encontrar hoy todavía en el abigarrado y fratricida, si me permitáis decirlo, mundo de los psicoanalistas, ¿no? Es justamente de que la práctica analítica supone un saber que no está restringido ni es del mismo tipo del que se juega en la formación científica médica. Permitidme decirle,
lo que dice Freud más bien es que puede llegar a ser un obstáculo. O sea, es algo más serio. Algunas de sus afirmaciones son muy tajantes. Cito: el neurótico supone una complicación indeseada para el médico y ni en su apreciación ni en su tratamiento contribuyen en nada, lo que se dice en nada, los estudios médicos. Bueno, al menos que habría preguntado, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tiene ese saber médico, ¿no? que provoca tal ruptura, tal echar fuera de cualquier frontera psicoanalítica a la formación médica? Y no hay duda que claramente son, lo propio Freud lo indica, no hay que ir a buscarlo muy lejos, el enfoque anatómico fisiológico, ¿no?, prevaleciente en la medicina y que carecen de significación para la comprensión analítica. Cito sus palabras: hoy no podría indicar algo más indiferente para la comprensión psicológica, por ejemplo, de la angustia, que el conocimiento de las vías nerviosas por las que transitan sus excitaciones. Bueno, pues si seguimos indagando en la razón de fondo en que se sustentan estas radicales opiniones de Freud, ¿no?, que es la orientación biológica predominante en medicina, como sigue siendo hoy. Aquí sí que no vale decir. La que se contrapone al enfoque psicológico, ¿no?, del psicoanálisis, tendremos que llegar a reconocer que el mentalismo, esa característica que antes decíamos, epistemológica, opción epistémica, es el fundamental criterio de demarcación metodológico freudiano entre dos saberes que serían independientes y heterogéneos. Cito de nuevo, a riesgo de, más que nada por dar argumentos de autoridad, a mí de que veo como dice Freud. No, en serio, es que he venido más bien, no es una broma. Fundamentalmente que estoy interesado por intentar comprender los textos psicoanalíticos y derivar de ellos, como decía antes, y aprender de ello, independientemente que, como ahora veremos a continuación, en 2 puntos al menos pueda tener mis dudas y mis discrepancias con esas concepciones, ¿no? Dice Freud: debe, por tanto, pedirse a los psicoanalistas médicos que superen la unilateralidad favorecida por la enseñanza que reciben en la escuela de medicina y, sin ceder a la tentación de coquetear con la endocrinología y el sistema nervioso autónomo, traten de asir los hechos psicológicos mediante representaciones auxiliares psicológicas. Claro, no de endocrinología, nuestro concepto es una opción por el mentalismo o por la explicación psicológica con representaciones, ideas, deseos de lo que al sujeto humano le acaece. Pues bien, es esta misma razón, no sigamos, si la que podéis encontrarlos al analizar los textos que Freud dedica a deslindar el psicoanálisis de la psiquiatría, con lo cual compartiría al menos un interés por un campo de trastornos, ¿no? Le achaca fundamentalmente el limitarse en su época a ser una tarea meramente descriptiva, clasificatoria, como ahora en cajoncitos el DSM-3 o 4, el 5, el que haga falta, ¿no?, como carecer, por tanto, de una explicación. Y, en segundo lugar, lo que os digo, que en cuanto a rama especial de la medicina, es ese mismo enfoque anatómico-químico el que haría que la psiquiatría estuviera tan alejada como la medicina del psicoanálisis, ¿no? Bueno, una concepción, por tanto, que subyace de nuevo el problema de la insuficiencia de las explicaciones orgánicas del psiquismo humano, ¿no?, en sus manifestaciones tanto normales como patológicas. Bueno, y lo mismo pasa. Si vamos a los textos que Freud deslinda el psicoanálisis de la biología, 3/4 partes de lo mismo, y con mayor razón, claro. Psicología y biología no solo se diferenciarían por sus objetos de estudio, ¿no?, el inconsciente psicológico versus al cuerpo orgánico, sino también en los instrumentos conceptuales y teóricos a los que recurren, ¿no? En este caso, también lo recordaréis, en los textos, digo, específicos en que se relaciona psicoanálisis y biología, todos ellos están presididos por la metáfora
de la frontera, y aquí sí, textualmente utilizada por Freud, no simplemente por quien nos está hablando. Es el límite de ambas donde cada uno se remite, ¿no? Donde una llega, la otra la puede complementar, y Freud en todo caso se considera satisfecho de cómo mutuamente las dos pueden servirse de utilidad con las aportaciones que uno y otra pueden, o beneficios que una y otra puedan darse mutuamente. Cito: el psicoanálisis remite a la psicología para que éste le dé trámite una buena mitad de la tarea psiquiátrica. No obstante, constituiría un serio error suponer que el análisis se propone alcanzar o postula una concepción puramente psicológica de las perturbaciones anímicas. No puede ignorar que la otra mitad del trabajo psiquiátrico tiene por contenido el influjo de factores orgánicos, mecánicos, tóxicos, infecciosos, sobre el aparato anímico. Y en la etiología de las perturbaciones anímicas, ni siquiera para la más leve de ellas, la neurosis reclama un origen puramente psicógeno. O sea, es que me gustó encontrar esto, digamos, de confesiones del propio Freud de los propios límites, ¿sí? Sino su lucidez, por decirlo, a pesar de la enorme satisfacción que tenía por los descubrimientos que había realizado. Sino, termino, ni siquiera por la más leve de ellas la neurosis reclama un origen puramente psicógeno, sino que busca su causación en la influencia que sobre la vida anímica ejerce un factor indudablemente orgánico que luego hemos de mencionar. Bueno, pues algunas dejo las aportaciones de la biología mutua, del psicoanálisis, porque aquí sí que cuando pongamos ejemplos tenemos que reconocer que muchas de esas concepciones de la biología que Freud asumió y a su vez aportaciones que según él el psicoanálisis hizo a la biología, hoy seguramente no le daríamos crédito, no confiaremos tanto como Freud en su época, ¿no? Pero dedicaré la parte final de mi intervención, y esta sí la quiero leer porque no sería tanto recordar textos, sino ya expresaros por lo menos una cierta posición mía ante al menos dos puntos, ¿no? Dedicaré, digo, la parte final de mi intervención a analizar tan solo dos de las características propias del saber psicoanalítico que a lo largo de este rápido y parcial recorrido por los textos freudianos hemos visto que el fundador del psicoanálisis subrayó o detectó como esenciales para la comprensión, por un lado, del propio saber psicoanalítico y de sus relaciones de apego-desapego con otras ciencias. Los dos son el compartido carácter observacional de unas y de otras, algo que tendrían en común, y por otro lado, en cambio, su divorcio, digamos, su divergente carácter mentalista frente al carácter naturalista, si queréis, de las ciencias. En primer lugar, leo, disculpadme, pero así seguro que llego mi límite también horario, llega mi límite horario a lo que, en agradecimiento a vuestra generosidad, debo cumplir, ¿no? Es que así me podéis repetir, invitar otra vez, no me recordaréis como aquel pesado que dijo que iba a hablar 1 hora, ¿no? Y que allí no estuvo hasta que cerraron y vino la comunidad a decirnos que ya empezaba el horario de confinamiento, ¿no? Bueno, en primer lugar, aquel radical empirismo freudiano, ¿no?, que otorgaba a la observación empírica un lugar de privilegio que el psicoanálisis compartiría con las ciencias naturales. Lo que sucede es que esta roca de la experiencia clínica, esta fe depositada en la observación como inmaculada percepción de lo que acaece, una fe aceptada acríticamente, a mi juicio, por muchos, no solo psicoanalistas, no ha dejado de suscitar críticas y de plantear serios problemas epistemológicos a la hora de justificar cualquier conocimiento científico, no solo el psicoanalítico como tal. Quizás sea de los conceptos más debatidos y sometidos a revisión y a crítica, como para que hoy sigamos concediéndole la misma fe ciega que podía concederle Freud. Hace ya muchos años que la epistemología y la teoría de la ciencia contemporáneas han dejado atrás la ingenua confianza
en el valor probatorio de los datos para asegurar la validez de una teoría, al igual que se ha dejado de confiar en la identificación del método científico con una determinada estrategia, por ejemplo, la hipotético-deductiva, o se ha abandonado el sueño de una ciencia unificada, o también la existencia de un único método científico, etc. El psicoanálisis ha de liberarse también del mito de lo dado, como llama Seller al problema. No hay hechos sin teoría, ni hay observaciones sin interpretación y codificación, sin estar condicionadas por las condiciones del observador y de los sistemas de observación y de medición empleada. No hay, como digo, purísimas percepciones y, por supuesto, más aún si cabe, en el ámbito intersubjetivo de la experiencia clínica. Pues, como bien se ha encargado de subrayar el psicoanálisis relacional, ¿no?, los hechos y procesos que se presentan en la relación intersubjetiva entre paciente y analista no son objetivos, al modo como puedan serlo en las ciencias naturales, con las que Freud perseguía emparentar al saber analítico. No preexisten, no están dados de antemano a la propia relación analítica, sino que son construidos interactivamente por los propios sujetos intervinientes. ¿No? Lo voy a decir vosotros, de transferencias y de tantas otras cosas. Tan solo añadiré un comentario sobre el valor probatorio de las observaciones empíricas. Leyendo textos freudianos y de algunos psicoanalistas, parecería deducirse, si uno está atento de ellos, si uno no está atento, que asumen un planteamiento inductivista, según el cual la validez de sus interpretaciones se derivaría directamente de los fenómenos observados, los datos que expresan en la experiencia clínica. Se llega incluso a decirse que la represión o la resistencia son hechos, no hipótesis. Bueno, no me voy a detener a analizar las dificultades y los límites que encuentra todo intento de fundamentar una teoría, no solo la psicoanalítica, digo la inducción. Lo que quisiera decirles al respecto es que, según lo veo, a partir de lo que he leído y escuchado, las estrategias cognitivas de Freud no responden tanto a la inducción, sino al procedimiento lógico que desde Peirce, un lógico del principio de siglo, se denomina en filosofía de la ciencia contemporánea en lógica abducción, no de marcianos, sino en pocas palabras, razonamiento aductivo, ya está también en Aristóteles, que se orienta a la explicación de un fenómeno o un conjunto de fenómenos enigmáticos a través de la elaboración imaginativa o creativa de una conjetura, ¿no?, una hipótesis, pero cuya misión sí puede explicar o dar la mejor explicación posible, ¿no?, que sea la verdadera, los fenómenos que son objeto de indagación. A diferencia de otros razonamientos, como el deductivo, ¿no?, el razonamiento aductivo sí conduciría a una ampliación del conocimiento, aunque no nos asegure la certeza de un razonamiento silogístico, de la deducción de las premisas, de las conclusiones de las premisas. No tiene ese rigor. Freud y los psicoanalistas, de nuevo permitírmelo, trabajarían como Sherlock Holmes a partir de fragmentos, de lapsus, silencios, indicios ocultos, deformaciones, ¿no?, textos intencionadamente deformados, ¿no?, pero trabajarían en la búsqueda intersubjetiva con el paciente de una hipótesis, de una construcción mental que los explique y les dé sentido. Por supuesto, siempre provisional, a la espera de que otra pueda ser mejor o más completa o más adecuada, ¿no?, pero progresando en la dilucidación de lo desconocido, la única vía. Bueno, por eso me fastidia tanto que se subraye tanto la inducción cuando hay otros procedimientos bien acreditados y que a mi juicio responden más a la realidad de lo que Freud me está diciendo en sus textos que hace. Bueno, y lo que otros amigos, ¿no?, psicoanalistas me cuentan que hace. Por todo ello, bien harían todos los psicoanalistas, cualquiera que sea su orientación teórica y técnica, en aportar su granito de arena
a lo que yo he llamado epistemología interna del psicoanálisis, como decía, reflexionando y clarificando los caracteres específicos de esas observaciones y de esas experiencias analíticas. Por mi parte, al no ser psicoanalista, me limitaré a dejar tan solo apuntado que aunque Freud utiliza el término alemán Erfahrung experiencia, ¿no?, que es el mismo término utilizado para las experiencias, comillas, objetivas, ¿no?, de las ciencias naturales, no hay que creer en esa objetividad, siempre son intersubjetivas, pero bueno, por lo que he leído y he escuchado, ¿no?, la experiencia psicoanalítica se ajusta más a la de una vivencia intersubjetiva, es decir, a lo que en alemán se nombra con otro término, no el del Erfahrung, sino el del Erlebnis, que también es conocimiento, también transmite. Bueno, en todo caso, para cualquier intento actual de elaborar una epistemología psicoanalítica, no solo sería recomendable, sino necesario, rechazar el ingenuo positivismo, en lo que creo, rechazar el ingenuo positivismo optimista freudiano sobre los hechos y su capacidad para asegurar la validez de una determinada teoría o de una determinada interpretación. Quienes asumen la necesidad de dudar sobre lo que aparece ante nuestra conciencia y de la conciencia misma, bien harían también en ser más cautos ante lo que se les presenta en sus observaciones clínicas, ante lo que quieren ver y escuchar en ellas, en especial cuando lo visto y escuchado parece corroborar lo que se desprendería de su propia perspectiva. Si los sueños pueden ser realizaciones disfrazadas de deseos, las observaciones también pueden ser realizaciones disfrazadas de expectativas teóricas. Bueno, yo sé que Popper ya no es el gurú epistemológico que lo fuera a mediados del siglo XX, ¿no? Pero me van a permitir que me muestre de acuerdo con su desconfianza ante cierto proceder de algunos ámbitos psicoanalíticos, ¿no? En su caso, recuerden la anécdota, si no la conocen, que Popper narra en su libro Conjeturas y Refutaciones. Dice él que se encontraba un día acompañando en Viena, paseando con su amigo Adler en 1919, y que le planteó el caso de un chico que sufría un trastorno, y Adler le expuso a continuación, con plena convicción, una explicación de las causas que habían llevado al joven a tal estado y vinculándolo a su teoría de los sentimientos de inferioridad. Y Popper, al preguntarle que cómo estaba seguro que esa interpretación estaba correcta, si ni siquiera conocía al chico, no lo había visto, Adler le respondió que se fundamentaba en, dice, me fundamento en 1000 experiencias previas que he tenido como psicoanalista, en mi propia práctica clínica. Lo que a Popper le suscitó esta irónica y demoledora reflexión. Claro, y a partir de ahora podrás decir que tienes 1001, ¿no?, experiencia. Bueno, en segundo lugar, y el último, algunos comentarios sobre ese rasgo definitorio del psicoanálisis, como saber que le separaría de otras ciencias y que era la razón que estaba a la base de sus reproches a la medicina, a la psiquiatría y a la biología, reproches que podemos seguir haciendo nuestros, ¿no?, hoy día. Su recurso a conceptos y teorías mentalistas, lo del psicoanálisis, me refiero al recurso del psicoanálisis, a conceptos y teorías mentalistas frente a nociones y explicaciones orgánicas. Bueno, por supuesto no me voy a detener ahora, y menos en este ámbito, a recordar la importancia que tuvo en la génesis del psicoanálisis su abandono no solo de la teoría de la seducción, sino el fracaso de su proyecto del Entwurf, ¿no?, en que Freud, al menos, de su proyecto de una psicología para neurólogos, como se ha traducido, ¿no?, que Freud, como sabéis, acometió pero nunca concluyó ni llegó a editar. Los instrumentos teóricos de la medicina y de la neurología en los que se había formado se le habrían revelado, por lo tanto, insuficientes para explicar para el tratamiento y la explicación de los trastornos neuróticos y de otras formaciones del inconsciente. Las armas del psicoanálisis tendrían que ser las de la psicología o, si lo prefieren, el saber psicoanalítico desde Freud hasta nuestros días
debía ser y solo podía ser un saber mentalista, ¿no? Su lenguaje, sus conceptos, las entidades y procesos a lo que recurre en sus explicaciones tienen un significado psíquico, no orgánico, la propia idea de inconsciente, ideas, representaciones, sueños, delirios, represiones, inhibiciones, complejos, pulsiones, todo un complejo análisis de la estructura y el funcionamiento de la mente que no sería identificable ni reductible a entidades o procesos genéticos, anatómicos o fisiológicos. El problema surge al intentar precisar cuál sería, por tanto, no el significado, sino la referencia de esos términos psicoanalíticos. ¿A qué aludimos? ¿Qué nombramos? Porque malentendidos sobre la obra de Freud ha habido muchos. Y uno de los más pertinaces que mi generación al menos ha podido vivir en directo fue el ataque del epistemólogo argentino Mario Bunge, que fue incansable, vamos, en su denuncia de que el psicoanálisis freudiano comportaba un dualismo ontológico, un retorno a Descartes, ¿no? Pues supondría la admisión de una existencia independiente de entidades mentales, ¿no? Separadas distintas del orgánico físico, ¿no? Pues a mi juicio nada más lejos de la realidad, vamos. Bunge aquí no leyó ni interpretó, o no quiso leer e interpretar a Freud correctamente. Por supuesto que Freud nunca dejó de ser un convencido materialista, ¿no? Lo subrayó, igual que lo siguen haciendo los psicoanalistas hoy en día, frente a médicos, psiquiatras y neurólogos, la necesidad de recurrir a contenidos y procesos mentales, sean estos conscientes o inconscientes. Pero nunca supuso que dentro de la res extensa, o dentro de nuestra piel, ¿no?, como organismos humanos, existiera una res cogitans sustancialmente distinta, un reino, por decirlo como con Ray, un reino de fantasmas en la máquina. Aunque muchas de las expresiones que utilizó Freud, es verdad, se acomoden al lenguaje dualista y mentalista, como al hablar también lo hacemos nosotros, de lo que se llama la Volkspsychologie, de la psicología popular, ¿no?, o del sentido común, Freud se negaría a cosificar o a hipostasiar los referentes ontológicos de sus términos psicológicos. Si hubiera que definir su posición respecto al tradicional y viejo problema mente-cuerpo, me atrevería a decir que Freud fue un monista ontológico, pero un dualista epistemológico, incluso un pluralista epistemológico. Es comprensible que dentro de los ámbitos psicoanalíticos se haya puesto el énfasis en los textos freudianos que subrayan la legitimidad y la independencia de estas explicaciones mentalistas respecto a las orgánicas. Pero no hasta el punto, por favor, de que se olviden aquellos otros en los que el propio Freud, fiel a su concepción materialista de los organismos humanos, apuntó hacia la hipotética provisionalidad de estas mismas explicaciones y la posibilidad de que algunas de ellas fueran superadas o revisadas por los progresos que el futuro pudiera alcanzarse sobre la anatomía o la fisiología, ¿no?, en particular sobre los que pudieran lograrse acerca del sistema nervioso central, aunque siempre, por supuesto, puso en duda que tal cosa pudiera efectivamente llegar a alcanzarse. Pero lo importante teóricamente es que asume la posibilidad del planteamiento teórico de que ello sea posible, aunque no sea probable. He aquí tres textos poco citados, ¿no?, quizás porque se consideran freudianos, pero poco psicoanalíticos, en los que la idea de Freud creo que queda muy clara. En Más allá del principio del placer, en 1920 afirmaba: la biología es un reino de posibilidades ilimitadas. Tenemos que esperar de ella los esclarecimientos más sorprendentes. Y no podemos columbrar las respuestas que decenios más adelante dará a los interrogantes que le planteamos. Quizás la dé tales que derrumben todo nuestro artificial edificio de hipótesis. De verdad, como científico epistemólogo, chapó. Por lo menos. En 1926 sigue admitiendo la posible transitoriedad del tratamiento psicoanalítico de la neurosis. Cito: dada la íntima trabazón de las cosas que separamos
como corporales y anímicas, cabe prever que llegará el día en que desde la biología de los órganos y desde la química se abrirán caminos de conocimiento y esperamos que de tratamiento hacia el campo de los fenómenos neuróticos. Ese día parece aún lejano, le parecía a Freud y nos parece a nosotros, ¿eh? En el presente estos estados patológicos nos resultan inaccesibles desde el lado médico, pero no está ahí la frontera en la posibilidad teórica. Y en 1933, en el contexto de una exposición sobre la eficacia terapéutica del psicoanálisis en la psicosis, un texto por tanto clínico, una conferencia, afirma: es verdad que en este punto cabe la esperanza de que en el futuro el conocimiento de la acción de las hormonas, ustedes saben de qué se trata, nos brinden los medios para combatir con éxito los factores cuantitativos de las enfermedades, aunque hoy estamos sin duda muy lejos de ello. Bueno, al menos estas citas pueden seguir invitándonos, simplemente, solo quiero eso, que nos sigan invitando a estar más atentos a los progresos de la neurociencia, por ejemplo, o incluso de la farmacología, ¿no? Hace ya 20 años que Freud escribió el Entwurf y, como dice la zarzuela, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Y las fronteras pueden llegar a ser más líquidas de lo que pensamos o suponemos. En esta reivindicación de la autonomía de las explicaciones mentalistas y de su compatibilidad con los datos proporcionados por los neurocientíficos, los psicoanalistas no estáis solos, o no están solos, ¿eh? Desde que hace años los enfoques cognitivos predominan en la psicología experimental, psicólogos y psicoanalistas mantienen, por supuesto, sus importantes diferencias conceptuales y metodológicas, pero no puede ya negarse que ambos luchan en un mismo bando, al menos, el que se combate a favor de la validez de las explicaciones mentalistas y en contra de su reduccionismo a explicaciones genéticas, neurológicas o conductuales, aunque sigan buscando, lógicamente, siempre su compatibilidad, ¿eh? Por supuesto, por ejemplo, que el inconsciente llamado cognitivo no es el inconsciente psicoanalítico, pero ambos comparten al menos su carácter de constructo sobre la mente humana con validez explicativa. A diferencia de los tiempos de Freud, en nuestros días, no sorprende lo que voy a deciros, no es el inconsciente psíquico, sino la conciencia fenoménica de los sujetos la que está puesta en cuestión y se resiste a ser abordado con metodologías científicas. Una corriente tan radical, por ejemplo, como la del funcionalismo computacional de Fodor, por ejemplo, aboga también por un mentalismo materialista y sitúa, por citar un autor, solo, como único objeto posible para la psicología cognitiva científica los procesos mentales no conscientes. A este respecto, podríamos llegar a decir que el futuro del psicoanálisis vendría determinado porque siga mostrándose equivocada aquella vieja previsión del padre del positivismo, Augusto Comte, cuando en su clasificación de las ciencias positivas excluía de ellas a la psicología por entenderla subsumible en el futuro entre biología y sociología. Para finalizar, quizás pueda daros una buena noticia. No es de telediario, es una... Al menos algo que sirva para evitaros algunos crevaderos de cabeza como los que supondría enredarse en cuestiones ontológicas sobre lo mental y su interacción con lo orgánico, con el cuerpo, ¿no? Quizás baste, como nos recomendó Wittgenstein, con poner un poco de atención al uso efectivo de nuestro lenguaje para reconocer que expresiones como tengo una idea o la angustia me paraliza no pueden ser interpretadas como designando la existencia de entidades o de acciones o de sucesos, al mismo modo como lo hacen expresiones del tipo tengo una moto o el guardia me impide seguir. El guardia... Cuando un psicoanalista emplea algunas de aquellas, muy posiblemente no está refiriéndose a entidades fantasmales cuya interacción causal con el cuerpo se vuelva ininteligible, enigmática o mistérica.
posiblemente no necesita traducir aquellos términos a otros biológicos o neurológicos para que sus expresiones sean correctas y ser bien comprendido y estar justificado a emplearlas. Posiblemente, como dijo el propio Wittgenstein, el lenguaje está bien como está, no hace falta corregirlo. Y tan solo precisamos poner un poco de atención al uso que esos términos tienen en el juego del lenguaje psicoanalítico, sin que la similitud de forma gramatical de aquellas expresiones mentalistas con otras expresiones de otros juegos del lenguaje, aunque tengan, digo, una similar forma gramatical, justifique que tengan que ser traducidas ni reducidas a estas y que tengamos que asumir erróneamente que el juego del lenguaje científico-natural tiene el privilegio de ser el lenguaje, ¿no? Y poder dictar el único significado legítimo de las palabras con las que nos expresamos y nos comunicamos. Y finalizo ya. Del mismo modo que les indicaba al referirme al carácter singular de la observación en psicoanálisis, son los propios psicoanalistas los responsables y los más capacitados para esclarecer el significado que otorgan a los términos que utilizan y las reglas que rigen su juego del lenguaje, de modo que puedan servir a la comunicación intersubjetiva con absoluta independencia de la posición filosófica a la que se adscriba cada uno. Por ejemplo, respecto al problema mente-cuerpo. Pueden ser psicoanalistas o los que nos escuchen, monistas, dualistas o medio pensionistas. Quiero decir, con independencia de que consideren que ese problema ya está resuelto o que es un enigma irresoluble o simplemente que es un problema mal planteado. Al menos, concluyo, este aprendiz de filósofo interesado en la epistemología del psicoanálisis les quedaría siempre muy agradecido por cuanto puedan hacer al respecto en esa clarificación. Al igual, por supuesto, evidentemente que les quedo agradecido por la atención que me han pedido prestar esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Estoy encantado de tenerte aquí y además para poder iniciar un poquito el debate. Bueno, yo mantengo una postura, quizá influido por nuestro amigo Wittgenstein también, pero la lectura de Wittgenstein de hace unos años y su continuación me ha llevado a ciertas posiciones en las que, como digo, sigo estando con Freud, aunque me diferencio, aunque me separe de él en algunas ideas, porque creo que también se puede ser psicoanalista a partir de la que es la experiencia diaria, la experiencia cotidiana con la clínica y no tener las mismas conclusiones, puesto que no hay una inmaculada perfección, como bien has dicho, esta expresión, según tengo entendido, pertenece a Nietzsche, aunque no sé de dónde es, que no hay hechos puros. Todos los hechos los interpretamos de acuerdo con nuestra historia, nuestra formación y muchas veces con nuestras propias miserias o nuestras propias historias. Bueno, desde luego la idea esta de que yo oía muchas veces en la facultad y que creo que todavía se dice, pero bueno, eso de Freud está muy anticuado, ¿no? Eso ahora, pues yo pienso que no, pienso que la obra de Freud nos dejó en un punto en el que seguimos dando vueltas y en el que eso es como decir, bueno, pues Aristóteles está anticuado, bueno, pues depende de qué perspectiva. Ante eso me ha gustado mucho un argumento que no sé de quién era, pero dice, bueno, Einstein está anticuado, eran contemporáneos y además muy amigos, Freud y Einstein. Parece que a Einstein se le sigue citando con agrado, entonces ¿por qué va a estar anticuado Freud? Donde empezamos con la posible discusión sería con cartesianismo o no cartesianismo. Bueno, yo entiendo desde la crítica de Wittgensteiniana, que alguna vez he hecho y que tú conoces, que puede ser cartesiano, es decir, la separación de las dos sustancias, que sea idealista o materialista, pero con el mismo teatro.
es decir, manteniendo el mismo Sí, esquema sí. de las dos sustancias. Si te inclinas por un lado, normalmente niegas el otro. Claro, Freud siempre obtuvo soluciones geniales a todos los problemas. Él mantuvo ese monismo, mantuvo ese deseo, esa esperanza de una última explicación biológica, fisiológica, neurológica de los trastornos, pero mientras tanto hagamos psicología, no tenemos otro remedio que hacer psicología. Bueno, yo entiendo, como muchos relacionales, que el cartesianismo de Freud surgía sobre todo del rechazo de la teoría traumática o de la teoría de la seducción. Esa pelea que algunos de los que están presenciando la conferencia recordarán con Ferenczi, justo la víspera del Congreso de Wiesbaden, cuando Ferenczi iba a presentar el trabajo de la confusión de lengua. Es decir, esa era una primera expresión de la teoría traumática, y desde ahí se podía entender, como dice Joder, se podía entender toda la historia del psicoanálisis relacional, es decir, como una vuelta a ver, bueno, ¿y qué ocurre realmente, aunque sea una realidad inferida, una realidad observada? ¿Qué ocurre realmente en la historia del individuo o de la persona que lleva a su constitución y a su patología? Por ahí, en cambio, entendemos que Freud desde ese momento se centra en lo que es la dinámica interna, la dinámica deseante del individuo, y lo que es las influencias del entorno pasan a un muy segundo plano. Esa sería la forma de verlo. Por ahí también estaría esa no renuncia eterna de Freud a la explicación fisiológico-anatómica, es decir, porque él entiende que todo se explica, sentimos que todo se explica desde el individuo. Y yo pienso que el famoso proyecto de psicología para neurólogos, o de psicología científica, como se ha dicho alguna vez, esa obra del 95, pero que Freud abandona ya exhausto porque cree que nunca va a llegar a completar, creo que esa obra nunca es completable. Y creo que son dos formas diferentes de aproximarnos a la realidad que nunca se van a reducir la una a la otra. Es decir, por ahí yo a lo mejor soy dualista, o se me podría llamar dualista, pero yo me adheriría a Spinoza y esa separación de dos modos, una única sustancia, pero dos modos. Entonces yo creo que por ahí habría que entender que todo el trabajo que se hace en la búsqueda de lo psicológico, y entendería lo psicológico en un sentido amplio, de lo psicológico como contexto relacional, como red de relaciones, es por donde nos tenemos que mover. Me encanta lo de la observación, abducción, es una cosa que yo creo que en algún momento me había tocado, pero no lo había asimilado como he podido asimilarlo hoy con tu explicación. Evidentemente, es decir, no todo es inducción ni todo es deducción. Entonces, siempre se ha atacado el psicoanálisis por eso ir agrupando. Claro, nosotros con nuestra experiencia clínica, analítica, vamos viendo cómo la persona cómo se mueve, cómo va teniendo su problemática y su problemática en relación con nosotros, y desde ahí consideramos que vamos extrayendo ideas junto con la persona que son útiles en su evolución. Ahí yo he llegado a la conclusión, quizás reciente, o sea, se ha ido madurando a lo largo de los años, de que Freud, o el psicoanálisis, intenta explicar, y tu crítica también de la posible cientificismo del psicoanálisis en tu libro, que hoy has apuntado también, intenta explicar y comprender más allá de lo que se puede con el método científico. Cuando no hablamos ya del Farun, sino de Erlebnis, no hablamos de experiencia, sino de vivencia. Más allá de lo que se puede explicar con el método científico, explicar y comprender. Yo metería las dos opciones en el mismo saco. Pero si el psicoanálisis no existiera, debería inventarse. ¿Por qué? Porque no podemos ante el sufrimiento humano, no nos podemos quedar exclusivamente con una explicación científica. Siempre va a ser mucho más escasa, que es por lo mismo que entiendo que el proyecto de psicología para neurólogos nunca llegaría a su fin. Y me acuerdo de ese cientificismo que dominaba y que
pero que sigue dominando. Hablas un convencido, ¿eh? ¿Cómo? Que hablas un convencido. Que estás de acuerdo. Sí, hombre. Claro. Es que por un momento temía que he dicho yo que haya podido dar, por supuesto, claro. No, pero yo podríamos debatir amistosamente con los aquí presentes tanto el lugar como en comunidad de comunicación ahora mismo. Entonces, me hace recordar esto, cómo se criticaban desde la facultad, desde el cientifismo universitario, aquellas terapias conductuales, pero que no se apoyaban de manera inmediata y rígida en los principios del aprendizaje. Claro, eran autores que se inspiraban en su propia práctica personal. Entonces, eso estaba muy mal visto, eso no era científico. Solo con la clínica, solo con la observación de casos, ¿cómo vas a poder llegar a conclusiones? Y eso es lo que yo creo que nos separa de una manera muy radical todos los que practicamos el psicoanálisis de muy diferentes formas y los que llevan la bandera a ultranza del positivismo, más en la facultad que fuera de ella. Es decir, cuando alguien trabaja en la práctica se encuentra con que esas explicaciones académicas, científicas, no dan para mucho. Cuando te encuentras con lo que es la experiencia real con la persona completa, el psicoanálisis te dice mucho más y te ayuda mucho más en tu labor. Yo he subrayado de tu libro un parrafito, voy a terminar con eso. Cuando tú dices, en rigor y para una epistemología psicoanalítica, la verdad no preexiste allí, escondida, esperando que derribemos barreras para mostrarse. Como ciencia del inconsciente, ha de reconocer que este no preexiste de antemano. Las formaciones del inconsciente solo se originan y muestran en la relación intersubjetiva del psicoanalizado y el psicoanalista. Yo, en el comentario que he hecho de tu libro, digo que eso sería suscribible por muchos autores de orientación relacional, y se me ocurría como, por ejemplo, Bromberg. Es un autor que aquí conocemos y respetamos bastante. Hombre, antes me he saltado la típica referencia a Winnicott y La madre suficientemente buena, que es ese enfoque más centrado en el medio, más centrado en la ambiental. Y perdón por la extensión de... No, absolutamente de acuerdo con lo que, has comentado. Más, no tengo, por tanto, una respuesta a ello, sino, en todo caso, ampliarlo al hilo que estás diciendo. Hoy he querido centrarme solamente en esto, pero la importancia que tuvo, efectivamente decisiva para el giro de Freud, el abandono de la teoría de la seducción es clave. En el libro lo retomo varias veces, condicionando su propia noción de verdad psicoanalítica, esa reclusión en el interior del individuo, en el mentalismo en el mal sentido de la palabra, por decirlo así, solo, ¿no?, en un yo de representaciones internas. Lo que sí quería añadiros, por lo que no sé si queda claro porque son otros lugares donde hablo de ello. A mí toda esta polémica del psicoanálisis, si es ciencia, no es ciencia, los ataques, no es que me acabe aburriendo, es que me parece, bueno, sí, yo lo que decía antes, que es la frase, que el psicoanálisis no es ciencia ni falta que le hace, ¿no? Pero a mí lo que me acaba ya aburriendo, me han parecido inútiles la cantidad de años y esfuerzos y libros dedicados a, digamos, por ejemplo, tú lo has vivido de cerca en la facultad, yo también, ¿no? Como si eso más bien fuera un argumento para ver si me hago con más asignaturas y quito esto de en medio, ¿eh? O sea, no vayamos a engañarnos que más que argumentos teóricos, allí eran argumentos más pobres sociológicos de relaciones de poder, lo que por desgracia me parece que condiciona la historia de muchas alternativas teóricas. Pero yendo a lo que quería comentarte, ya te digo, a mí en epistemología del psicoanálisis hace ya mucho tiempo que dejó de pasar a tener ningún lugar especialmente privilegiado la discusión planteada en términos freudianos de psicoanálisis es ciencia o no es ciencia. Es más, yo estaría muy gustoso, siendo filósofo, de decir, el psicoanálisis no es ciencia en el sentido que usted me está empleando la palabra, si usted me dice que es eso, efectivamente, no lo es y a mucha honra, o que quiere usted que lo diga. No es, lo que sí reivindico, y en el libro que insisto varias veces en ello, es que el psicoanálisis sí es un saber.
Y es un saber del sujeto y es un saber del inconsciente. Y reivindiquemos, porque a mí, perdona, como filósofo, a mí no se me caen los anillos que me digan que no soy científico. Sí, ¿qué pasa? Hay muchas formas de saber humano, saber si aceptamos ahora sí, la pluralidad de estrategias de la razón humana para avanzar en el desvelamiento del mundo y de los sujetos humanos. No hay una única estrategia en un único camino. Creo que la metáfora de nuevo es Wittgenstein, nos van a pegar a ti y a mí, ¿no? Que relacionaba la razón con una caja de herramientas que según su utilidad, pues de la misma forma creo que hay que empezar a asumir en todos estos juicios un sano pluralismo, ¿no? Como adecuado a cada uno sujeto y midiéndolo en función de su fecundidad o de su utilidad teórica y terapéutica. Y dejo usted de historia. Las otras discusiones no dejan de ser bueno, discusiones más bien, cuando digo académica, casi históricas de libro, de indagación, de si es ciencia o no ciencia, fulanito lo dice por aquí o por allá, ¿no? Perdón, que oye, que no, ya la conferencia ya la he dado. Se ha convertido en historia también porque se ha terminado consiguiendo que no haya prácticamente ninguna presencia de psicoanálisis en la universidad. Ya no, no. Pregunta. Sí. Espera. Ha pedido la voz otro. A ver, no sé si me has muy ingenua, ¿vale? No, no. Hay algo que no sé si no lo he entendido bien. Dime. Freud no consideraba que la terapia o el tratamiento era una ¿Es a ti o no? Sí, sí, Vale, pues entonces ahí no lo había entendido. sí, sí. No, no, que sí, que sí. No, 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 por favor. No, 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 no. Ha habido un momento, lo que he querido subrayar es que Freud, que lógicamente no solo apostó, reivindicó uno de los signos del carácter válido del psicoanálisis como teoría, es justamente la fecundidad de sus aplicaciones en la terapia y en otros campos, ¿no? De clarificación. O sea, ese criterio práctico, si queréis, pragmático de funcionamiento de la teoría, para Freud es importantísimo. Es que no he querido hablar propiamente de la terapia psicoanalítica. Lo único que he querido matizaros es al revés, o más bien para subrayar esto, que incluso en aquellos casos que él se fue dando cuenta que esa finalidad terapéutica del psicoanálisis podría encontrarse con obstáculos, con limitaciones, no por ello dejó en modo alguno de creer en la validez de la teoría psicoanalítica. O sea, lo que no hacía es depender, que eso es lo que, bueno, he querido decir en un texto, a lo mejor lo he dicho muy deprisa, pero ¿entiendes ahora? A ver. Bueno, que no llegues a todo, mujer. No, digo el psicoanálisis. Que no. Sí. No es tanto que no sea corroborado, sino que, por lo menos a la altura del psicoanálisis que desarrollaba, encontrara que no podía asegurar en todos los casos, ¿no?, que los trastornos de todo tipo del sujeto humano pudieran ser abordables o eficazmente resueltos por el psicoanálisis. ¿Sabes? Algunos tipos de psicosis o de delirio, en fin, vosotros tenéis. Era más bien la actitud prudente de Freud. Yo no soy, el psicoanálisis no es un impotente, no ha venido a, bueno, vamos a ver, o consciente, quizás es algo más modesto. En el texto que yo os he leído, por lo que yo deduzco, lo único que Freud ha querido decir, después de haber insistido en la fecundidad terapéutica del psicoanálisis, porque esto viene después, es como una matización. Pero bueno, pero no he venido solo aquí a hablarles de su eficacia práctica o terapéutica. He venido además a recomendarle por su validez, como su sentido de verdad, ¿vale? Que incluso en aquellos casos, aunque ahora haya problemas que no podamos abordar o que tengamos límites para abordar el psicoanálisis, eso no quiere decir ni que en el mañana no podamos abordarlo o que nuestra teoría sea errónea. Eso es lo que no. Un fracaso terapéutico no te lleva a ti a invalidar, porque fracasos puede haber,
que la teoría no sea verdadera. O sea, este sistema positivista es lo que Freud va en contra, que a veces un pseudo es que mide ¿no? La validez de tu teoría, a ver cuánto curas. Venga, ¿no? Ese no es un criterio. ¿Sabes? A eso me refería. Porque es, Añadiría algo que también he leído aquí, mm, los lugares de... mm, Para Freud el auténtico objetivo del psicoanálisis era el conocimiento, como la terapia era como una consecuencia. Y sí, la la cura cura. analítica como quería tener mayor efectividad, menor efectividad, que lo que nunca renunciaba era a la importancia del psicoanálisis como campo de conocimiento. Sí. Sí, vamos, si me lo permitís decirlo, creo que en algún lado le he puesto la cita evangélica de que Freud sigue el consejo, ¿no?, de buscar el reino de Dios y su justicia y la verdad, lo demás se os dará por añadidura, como diciendo, buscar primero cuál es la verdad, no solamente por una teoría, y los resultados prácticos, no solamente en terapia, sino al intentar esclarecer el mundo del arte o de las representaciones simbólicas o de la novela o de un arte, cualquier aplicación. Yo creo que es de nuevo, ¿no? ¿Es de nuevo? Yo creo que sí. Bueno, a lo que iba. Esto sí, tengo la cita, no sé, pero bueno, a lo que iba. Que hay una cosa que yo siempre he valorado, que como me repito tanto, es posible que lo haya dejado ahí escrito y tú a lo mejor, que tienes buena memoria, Carlos, lo recordarás. Y es que una de las cosas que para mí siempre han tenido más atractivo hacia el psicoanálisis como pensador, es que siendo justamente Freud, el psicoanálisis, que nos ha puesto a la luz del hombre contemporáneo, que no somos reino en nuestra propia casa, o sea, los límites de nuestra propia razón y lo que está soportada, nunca no es un antirracionalista Freud, al revés, sigue apostando porque la razón ilumine incluso aquellas zonas oscuras o desconocidas de sí misma, ¿no? Y sus propios... porque hay su propio modelo de terapia sin caer en racionalismos excesivos ni intelectualismo, que no lo creo justificado para el psicoanálisis. Pero es como si dibujara una tesis casi socrática. La razón igual a salud, ¿no? Igual a felicidad. Es decir, el aumento del conocimiento nos libera y nos hace lograr un mayor bienestar al sujeto y a los individuos. En ese sentido, Freud a mí siempre me ha sido un ejemplo, a pesar de mi distanciamiento, crítica, por supuesto, absolutamente de acuerdo con vosotros en la necesidad de revisar gran parte de sus concepciones, ¿no? Pero sigo siendo, vamos, igual que os decía antes como pensador de la sospecha, sigo siendo freudiano, igual que sigo siendo marxista en otros aspectos, en su apuesta porque la razón ilumine este mundo. Bueno, se me sale un poco poético, pero es que creo que vale. ¿Me oís? No sé si ninguna pregunta por aquí. No sé si Eduardo está levantando la mano, pero no sé si se oye. ¿Puedes venir, Carlos? Es que se oye muy bajito. No te oigo. ¿Puedo intervenir? Sí, que si puede intervenir, dice Eduardo. Sí. Sí, no tienes que pagar. Me dicen que no hay que pagar, que puedes hablar. A ver, pero háblame un poco fuerte porque por lo visto te he oído solo yo. Vale, vale. Ahora lo traduzco. A ver, Carlos, ¿tú no me oyes? Sí, ahora sí. Ya te vimos. Bueno, lo primero, felicitarte, Pedro, por esta exposición en la que veo que vuelves a estos temas que te han preocupado desde hace mucho tiempo y que sigues incluyendo matices y matices que hacen enriquecer ese pensamiento tuyo, ¿no? Y gracias, Carlos, por tus matices también a la escucha de Pedro, ¿no? Quería decir dos cosas. En primer lugar, el proyecto Freud lo escribe y lo guarda. Y nunca se supo años después, pero que no se sabía que Freud había hecho ese proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué no quiso saber de él? Cuando en ese proyecto hace observaciones finísimas acerca, sobre todo, de la sinapsis de las neuronas y que a él le ayudarían a plantear su tesis de lo inconsciente.
Lo importante para mí es que Freud está viendo en el proyecto, y sobre todo con la cantidad de gráficos que hace, como que quedan demasiado claros los procesos y sus conexiones. Y entonces él mismo creo que renuncia a utilizarlo, aunque el proyecto va a estar siempre detrás de su pensamiento. Y por eso esa frase de sus años finales, cuando sueña con que la biología podría dar explicaciones a aquello a donde no llega el psicoanálisis, no puede entenderse sino como una ironía. Freud sabía muy bien que lo que él había puesto sobre la mesa era algo que no tenía explicaciones tal y como las podía exigir la ciencia de su tiempo. Entonces, Freud, ¿por qué insiste en el carácter científico del psicoanálisis? Porque quiere instalarse en el ámbito de los científicos de su época. No quiere que lo suyo pueda ser asimilado a las ciencias mágicas, a los exorcismos, a todo lo que queráis. Él quiere que lo suyo encuentre un lugar en la primera división, que es los científicos. Ahora, todos sabemos, y lo habéis subrayado los dos, que el psicoanálisis no puede llegar a ese objetivo. Y sabe muy bien que en ese objetivo, si hubiera posibilidad de llegar, el sujeto se engañaría a sí mismo. Cuando el paciente acaba el análisis y dice, ya me he entendido a mí mismo, sabemos que se está diciendo una bella mentira con la que puede tirar para adelante, pero nada más. Y luego, Carlos también te lo ha recogido, el uso del Erfahrung y el Erlebnis. Erfahrung, Heidegger lo plantea y da un poco su genealogía. Es un término que se utiliza ya en el alemán de la Edad Media para explicar cómo el aprendiz de un oficio, cuando había terminado con su profesor de aprender el oficio que él podía enseñar, tenía que viajar, el Farum, tenía que viajar a otra ciudad, buscarse un profesor y empezar otra vez a ejercitar el oficio que creía que sabía, pero que con este profesor va a encontrar un saber distinto. Entonces tiene todas las connotaciones propias del proceso en un caminar hacia un lugar donde no sabemos qué nos espera. Yo creo que ahí hay una imagen magnífica de lo que es el proceso del conocimiento más allá del inconsciente, pero que también para entender el inconsciente. El Leibniz tiene otras connotaciones y la experiencia de sí surge en la filosofía como una respuesta a una fenomenología muy mentalista, que creía que con la observación de los llamados fenómenos se podía ir construyendo digamos, una ciencia, o si queréis, una filosofía. Y Leibniz lo que subraya es precisamente que si no hay una experiencia intensa de que eso que se me revela cuando me encuentro con el objeto verdaderamente me está desvelando algo de mi propio ser, ahí no hay avance. Y ahí el autor que quizá lo ha subrayado más ha sido Jaspers, porque Jaspers en su segunda época se coloca en contra de la fenomenología de Husserl, tal y como él la entendía. En este sentido, me parece que por ahí, jugando con estos dos términos y con la cantidad de connotaciones que tiene en Heidegger y en Jaspers, por supuesto, podemos acercarnos a lo que es la experiencia del análisis. Y desde ese lugar, en donde uno se acerca
temeroso, con temblor, a aquello de él que no sabe, a lo inconsciente, a lo que está más allá, es cuando se puede producir el avance en el pensar, el avance en estos autores en el pensar filosófico. La filosofía no progresa si no se hace cargo de la experiencia que conlleva ese salir de donde mi maestro me había hecho creer que yo ya sabía e ir hacia un lugar en donde me esperan sorpresas. Me parece, Pedro, que en ese sentido el final de tu exposición ha ido tocando estos aspectos muy, muy adecuadamente y creo entender que escucho a un Pedro distinto del que escuchaba en los primeros años del máster. Y te lo agradezco en el alma. Y a ti, Carlos, también un montón de gracias. No, gracias a ti, don. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo cariñoso desde ahí. Ya que tenemos más preguntas, ¿no? No sé. No hay más preguntas. Lo que acaba de decir Eduardo me ha recordado un poco la pelea de nuestros queridos amigos de San Francisco no, de Los Ángeles, de Stolorov y su gente, la división entre tecné y fronesis que toman de Aristóteles, diciendo que nuestro trabajo, nuestra tarea nunca puede ser una tarea, lo digo ahora así para que nos entendamos, no puede ser una tarea significada, necesita del sentido, la sensatez del contacto humano, y esa es la segunda parte que cada vez se ve menos en nuestra cultura según vamos pasando los años, ¿no? Cada vez estamos más en la técnica y menos en la sensatez. No, gracias, Eduardo, porque luego no lo quiero contar. Es verdad que la remisión que hace Heidegger al sentido etimológico en alemán del término Erfahrung es el que indica y es mucho más rico que aquel que ha quedado después usualmente en el lenguaje y que el propio Freud utiliza. El Freud no está, lógicamente, remitiéndose, pero hace muy bien en subrayarlo que ese significado, no el que popular o realmente o en las ciencias positivas incluso se pueden emplear por Erfahrung, sino esa significación heideggeriana o resignificación heideggeriana del término puede ser mucho más apropiada para, como os pedía al final, esclarecer psicoanalíticamente el significado de la propia experiencia analítica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que bueno, en lugar de estas epistemologías externas que llamaba, para el propio psicoanálisis y para el propio epistemólogo es lo de mayor valor. Gracias, ¿verdad?, por tu aportación, Eduardo. Se acabó. Si no hay más preguntas o observaciones, vamos a terminar dándole un gran aplauso a nuestro querido conferenciante de hoy, Pedro. Muchas gracias por... Gracias a vosotros. Muchas gracias por las respuestas que nos has dado a algunos problemas centrales de nuestra tarea. ¿Qué dice? Exagerado, ¿verdad? Muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Y gracias a los que habéis tenido la paciencia desde casa. Gracias, Pedro. Gracias, Carlos. Feliz reencuentro con amigos que hace tiempo que no veía.